Viva María, viva el Rosario, viva Santo Domingo, que lo ha fundado. Oh celeste trabajo de cantarte en octubre. Buenas tardes a todas las personas que asisten a este mensaje a través del 89.3 FM de Radio Estrella y de las redes sociales de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario y de la Cofradía del Santo Rosario. Nuevamente les saluda Fray Ronald Fajardo, fraile dominico, y será para mí un gusto compartir con ustedes en este segundo día de reflexiones en torno a cómo María ha sido fundamental en la espiritualidad de nosotros los dominicos. Hoy continuaremos con esta serie de encuentros para seguir aprendiendo de ella, de nuestra Madre la Virgen María, y de la manera en cómo ha ayudado y sigue ayudando a todos los dominicos, alimentando nuestra espiritualidad. Pero antes de iniciar con la reflexión de hoy, vamos a escuchar la palabra de Dios que nos iluminará para este día, la cual está tomada del Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 39 al 56. En aquellos mismos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre, se llenó del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada tú que has creído, porque te cumplirá todo lo que te había dicho el Señor. María dijo: Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con ella unos 3 meses y volvió luego a su casa. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, el día de ayer, en el primer encuentro que tuvimos de reflexiones, meditábamos acerca cómo Santo Domingo de Guzmán encontró en María una fuerza grande para llevar a cabo toda la construcción de la orden de predicadores, y cómo de ella tomó muchos de los elementos que le dan identidad propia a nuestro carisma dominicano. Pues en todo eso que logró construir, nosotros hemos basado nuestra predicación a lo largo de muchos siglos y confiamos en que con la fuerza del Espíritu Santo seguiremos encontrando los caminos para seguir anunciando a Jesucristo, palabra viva y suprema del Padre, quien nos llama, nos confirma y nos envía en medio de los pueblos a anunciar sus grandezas. Hoy continuaremos en esta meditación y en la devoción mariana y en la gran multitud de santos y santas que han logrado una unión tan íntima con Jesús mediante la devoción a Nuestra Señora, que les llevó a alcanzar los altares, y esa vida que la pudieron lograr solamente viviendo el Evangelio con toda intensidad, anunciando las bienaventuranzas y compartiendo los dones que Dios les había dado. Para poder comprender mejor todas estas vidas de entrega que tuvieron como modelo a María, podemos tomar como punto de partida la palabra de Dios que hemos escuchado hace un momento, el cual es el tan conocido relato de la visitación de Nuestra Señora a su prima Santa Isabel. Para poner un poco en contexto este relato, hay que decir que luego que María se enterara por el anuncio del ángel Gabriel que sería la madre de Jesús, también se entera que su prima Isabel ya lleva 6 meses de embarazo, aun y cuando era una mujer ya anciana y que aparentemente ya nunca iba a poder concebir. Luego que el ángel termina este diálogo con María, ella ha quedado ya llena del Espíritu Santo y es impulsada a salir de su casa para ponerse en camino hacia las montañas para servir a su pariente.
Y es que ella se ha convertido en el primer sagrario en la tierra, ese primer sagrario que resguardaba el cuerpo de nuestro Señor Jesús, y sabe que Cristo tiene que ser conocido por todos, y por eso no duda ni un solo instante en llevar esa presencia a los demás. Nos dice el relato evangélico que cuando María llega a casa de Isabel, saluda, y cuando Isabel escucha su saludo, también se llenó del Espíritu Santo, y el niño que estaba en su vientre saltó de gozo. E Isabel, que ya no pudo contener la alegría que invadió todo su ser, proclamó diciendo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Esta es una respuesta por demás hermosa, tanto así que nosotros la hemos tomado como una parte del rezo del Ave María. Pero también es hermosa porque entre estas dos mujeres ha habido un encuentro del cual nosotros podemos seguir aprendiendo hoy cómo vivir la santidad en medio del mundo. En primer lugar, a una anciana que toda su vida había vivido triste porque no había podido engendrar, y en la cultura de ellos esto era un signo de maldición y de no contar con el favor de Dios. Por tanto, tenemos a una mujer a la cual la esperanza y la alegría se les habían marchitado. Sin embargo, Dios, que es justo, viene en su ayuda y le da un hijo, contra toda apuesta negativa, demostrando que para Él nada es imposible. Pensemos, hermanos, cuántas personas no hay hoy en el mundo que, como Isabel, han vivido toda su vida tristes, solos, apagados, deprimidos, por las diversas situaciones que les han tocado atravesar en su vida. Seguramente muy cerca de nosotros habrá alguien necesitado de una palabra de amor, de una palabra de esperanza. Por el otro lado tenemos a una mujer joven, a una mujer llena de vitalidad, llena de energía, que rebosa de alegría porque será la madre del Salvador. Ella está llena de gozo porque el Espíritu de Dios habita en ella, y ahora ella es una bienaventurada. Y ese mismo Espíritu que ha recibido la impulsa a no pensar en sí misma y a llevar ese mismo gozo y esa misma alegría que ahora habita en ella hacia aquel que lo necesita. María nos da todo un gran ejemplo sobre en qué consiste la santidad, en dejar que el Espíritu de Dios habite en nosotros, pero al mismo tiempo a dejar que su acción se ponga de manifiesto en el mundo por medio de nuestras manos y de nuestras acciones en concreto, en cada día, en cada situación que vamos viviendo, por muy pequeña o por muy grande que ésta pueda ser. En todo momento estamos invitados a hacer presente a Dios y a su reino, y a anunciar que otra realidad es posible allí donde todo parece contrario, donde todo parece que la esperanza ha muerto. Allí estamos nosotros invitados a ser como María y a llevar a Jesús y a hacerlo presente en medio del mundo. Como vemos, María no se anuncia a sí misma, es Jesús a quien ella lleva, porque fundamentalmente la acción de María consiste en preparar a sus devotos para que en primer lugar nos podamos convertir en una digna morada donde venga a vivir Dios. Pero en segundo lugar, su acción es la de presentar nuestras oraciones y súplicas ante su Hijo, intercediendo incesantemente por todas nuestras necesidades. Ella no pensó en ella misma, simplemente se dio cuenta de la necesidad que su prima tenía y acudió en su ayuda. Y es eso lo que hoy sigue haciendo por nosotros, pero al mismo tiempo es el mejor ejemplo que nos da para poder vivir el Evangelio y para poder vivir también esta llamada a la santidad. Nosotros los dominicos a lo largo de la historia y por la íntima devoción que hemos profesado a nuestra Madre, la Virgen María, la hemos tomado como modelo y maestra de santidad. Y por eso no dudamos en llamarla Reina de los Santos y Reina de los Apóstoles, porque hemos sabido que ella es la torre fuerte, que ella es la estrella de la mañana que nos guiará seguros al puerto de la salvación. Por esta misma razón, muchos hermanos de la orden han logrado vivir este modelo mariano a tal extremo que han conseguido la santidad, empezando por Santo Domingo de Guzmán, pero también veremos cómo muchos otros hombres y mujeres que viviendo en su tiempo y en sus propias condiciones se entregaron de tal manera al anuncio del Evangelio y del reino de Dios que fueron de provecho para todos aquellos de su tiempo, y aún hoy, con su ejemplo, siguen iluminando la vida de muchos e intercediendo en el cielo por todos nosotros. Uno de estos grandes santos dominicos fue el reconocido Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás fue un fraile dominico que vivió en el siglo XIII y es uno de los más importantes doctores y teólogos de la Iglesia.
Él escribió tratados de teología que aún hoy siguen siendo estudiados en todo el mundo por toda la profundidad y agudeza con la que habló de Dios y de los misterios que le iban siendo revelados. En la historia de la Iglesia ha habido muy pocos santos tan sabios y sabios tan santos como él, porque él logró conjugar toda la filosofía con la teología para dar una respuesta científica a su época de las cuestiones físicas, metafísicas y teológicas que se le planteaban para poder sustentar la fe y que ésta fuera puesta en diálogo con los pensadores de su tiempo. Sus reflexiones han traspasado el tiempo y el espacio, logrando que nosotros hoy sigamos estudiándolo e intentando comprender, al menos en una pequeña parte, toda la grandeza de la teología que escribió. Pero no solamente fue un fiel amante de Jesucristo, sino que fue también un fervoroso devoto de la Virgen María, lo cual quedó patentado en lo que sobre ella escribió en algunas de sus obras, especialmente resaltando la belleza de María. En su exposición de la salutación angélica, Santo Tomás enseña que en el momento del anuncio del ángel Gabriel es él quien reverencia a María, lo cual nunca había ocurrido antes en la historia de la Biblia, pues María supera a los ángeles, ya que en su alma está la plenitud de la gracia, la cual la inunda de luz. Ella es más grande que todos los ángeles, porque de ella iba a nacer el Hijo de Dios, y por tanto ella tenía que ser preservada de la mancha de pecado original, y en ella jamás hubo ni pecado venial ni mortal. Pero esta gracia que habitó en ella es aprovechable por todos los seres humanos, porque por medio de ella nos llegó el Salvador. En el sermón para la Natividad de la Virgen y la exaltación de la cruz, encontramos numerosas alusiones a la belleza de María. Nos dirá Santo Tomás que María fue como la aurora al nacer, porque la aurora pone fin a la noche y a la oscuridad, y la aurora le da paso a la luz, aunque ella misma no es la luz. Pero también, siguiendo a San Bernardo, dirá que fue como una estrella durante su nacimiento, porque como la estrella emite su rayo sin sufrir merma ni pérdida de luz, así María engendró a su Hijo sin rotura de su carne y sin perder su virginidad. Y finalmente, durante toda su vida fue como una vara que brota constantemente por la honestidad de su conducta. Ella era como una vara florida, verde, suave, flexible y hermosa, suave a la acción de Dios, flexible en su entrega incondicional a la misión que se le entregaba, hermosa porque en ella no hubo mancha de pecado, y verde como la esperanza que nos trae, pues cuanto más dure este verdor, más esperanza hay de que produzca fruto. Pero cuando empieza a secarse, se pierde esta esperanza. Pero en ella no ocurrió. Santo Tomás dedicó también muchas de sus reflexiones especialmente a la meditación del Ave María, porque en ella se habla de la maternidad divina de María. Este dogma era de especial cariño para él. De hecho, dirá que ella, por ser la Madre de Dios, tiene una cierta dignidad infinita que le es otorgada a manera de participación por Dios, que es por naturaleza infinito, y por lo tanto ella será llena de gracia, porque Dios le dio de su propia naturaleza y ella le dio de su propia naturaleza humana a Jesucristo, y esa gracia que en ella rebosa supera a la de todos los santos. En resumen, se puede afirmar que Santo Tomás desarrolló su reflexión en torno a la Virgen con tal delicadeza y entrega que pone de manifiesto su profundo amor, su profunda devoción que marcaron y guiaron toda su vida. Y ya que hemos dicho que este santo fue devotamente grande de María, vemos que esta devoción en él logró producir muchos frutos que no solamente se aprovechó él de ellos, sino que le sirvieron a la Iglesia por toda la reflexión teológica que él ofreció y que hasta hoy nosotros seguimos utilizando. La santidad entonces en la orden de los dominicos la vivimos haciendo un seguimiento radical de Jesucristo, dejando que la acción de su Espíritu Santo florezca en nuestras obras. Y fundamentalmente, al ser el carisma de nuestra orden, la oración, la comunidad, el estudio y la predicación, la santidad la alcanzamos y la han alcanzado estos hermanos mediante el estudio y la contemplación de la palabra de Dios y de lo que Dios ha querido revelar de sí mismo también por medio de las ciencias humanas, pero también a través de la acción concreta de muchos hermanos que se han entregado a las obras de caridad sin límite de entrega personal. Sin embargo, no puede negarse que en nuestro ADN, en nuestra sangre, la devoción a María condiciona fuertemente,
para que contemplando su ejemplo nosotros seguramente llegaremos a Jesús, tal y como lo hizo otro de los grandes santos de nuestra orden, que es San Martín de Porres. Él es muy conocido y muy amado alrededor del mundo por todos los milagros que se obtienen por su intercesión, pero también por el ejemplo de servicio y amor que aún hasta estos días sigue dando para todos los hombres y mujeres de nuestro tiempo. San Martín de Porres nació en la actual Panamá, pero muy pronto sus padres se mudaron a Lima, en Perú, donde vivió toda su vida y allí mismo murió. Fue un fraile dominico cooperador, es decir, que nunca fue ordenado como sacerdote, sino que su propia vocación era la de fraile que servía a su comunidad y a las gentes de su pueblo. Desde muy pequeño fue dando grandes signos de amor a Dios y de amor y devoción a la Santísima Virgen María, en especial al rezo del Santo Rosario. De hecho, los relatos de su biografía nos cuentan que pasaba todos sus ratos libres al pie de la imagen de la Virgen del Rosario, meditando y ofreciéndole sus penas y las oraciones que ofrecía por todos los enfermos que atendía en su enfermería. San Martín de Porres ha sido uno de los grandes santos que ha tenido nuestra Iglesia, pues destacó por su humildad, su sencillez, su amor a los pobres y su entrega a todos los necesitados. Pero todo ello lo cultivaba mediante una fiel devoción a nuestra Madre, la Virgen María, Nuestra Señora del Rosario. San Martín de Porres fue amigo personal también de otros dos grandes santos de su país, que también pertenecieron a nuestra orden de los dominicos y con los cuales compartía su amor por los pobres y la devoción por la Virgen María. Uno de estos santos es San Juan Macías, también muy conocido no solamente en América, sino en el mundo entero. Él era originario de España, pero muy pronto embarcó hacia América y se radicó en Perú. Ingresó en el convento de Santa María Magdalena y también fue fraile cooperador, es decir, que no fue ordenado como sacerdote. Él consagró toda su vida de fraile al patrocinio de la Virgen del Rosario, y en todo momento se le encontraba rezando el rosario, a tal punto que sus biógrafos decían que tenía callos en los dedos de tanto estar contando las cuentas del Santo Rosario en sus manos. San Juan Macías se destacó por su entrega a los pobres y su oración constante. Iba por todas las calles de la ciudad junto con su burrito, mendigando comida para darla después a los pobres. Pero como era el portero del convento, tenía que estar en la portería, y por eso, en su inocencia y caridad, enviaba a su burrito solo, para que fuera de casa en casa recogiendo lo que la caridad quería ofrecerle. San Juan Macías entonces encontró en la devoción a María y en su ejemplo el mejor modelo de salida de sí y de entrega a todos los pobres y a todo aquel que necesitara de él. Lima, en Perú, fue totalmente bendecida por estos tres grandes santos que inundaron la ciudad con su amor y con su entrega, y hasta hoy siguen siendo venerados por todos los favores que por medio de su intercesión se obtienen. San Martín de Porres, San Juan Macías y finalmente Santa Rosa de Lima. Ellos tres fueron amigos y espiritualmente se ayudaban, se aconsejaban evangélicamente y alcanzaron la santidad. Santa Rosa de Lima tenía como nombre original Isabel, pero sus biógrafos nos cuentan que era tan hermosa que toda la gente le decía que parecía una rosa. Entonces ella a este nombre de Rosa le añadió el de Santa María, por lo que su nombre era Rosa de Santa María. Con este primer dato que tenemos de ella, ya podemos intuir la gran devoción que ella tenía por la Madre de Dios. Santa Rosa de Lima fue la primera santa que se canonizó en América Latina y es conocida también a nivel mundial por los múltiples milagros que por su intercesión se obtienen. Ella, aunque común se piensa que era monja por el hábito con el cual la retratan, nunca lo fue. Era una laica dominica, es decir, una mujer que consagraba su vida como laica sin ingresar nunca a un monasterio, pero viviendo bajo la regla de los laicos dominicos y viviendo el Evangelio en plenitud. Uno de los momentos más importantes de su vida es el llamado desposorio místico, ocurrido el Domingo de Ramos de 1617 en la Capilla del Rosario en el Templo de Santo Domingo de Lima. Cuando repartieron las palmas para acompañar la procesión, a ella no le dieron, por lo que ella pensó que era un mensaje de Dios por alguna ofensa que quizá había cometido. Con mucho pesar se dirigió a la capilla de la Virgen del Rosario y orando ante la Virgen sintió el llamado del niño Jesús que le decía: Rosa de mi corazón, yo te quiero por esposa. A lo que ella respondió: aquí tienes, Señora, tu humilde esclava. Y por eso se le suele representar con el niño Jesús entre sus brazos.
Pero alrededor del mundo ha habido muchos otros frailes, monjas y laicos que, viviendo el carisma de la orden de los dominicos y tomados de la mano de María, han alcanzado la santidad, tal y como es el caso de San Vicente Ferrer, quien vivió en España y se destacó por ser el consejero del Papa y un gran predicador, logrando que grandes multitudes se convirtieran por medio de sus sermones tan intensos y tan llenos de amor. Él mismo reconoció su gran amor por María y su unión constante al rezo del Santo Rosario, pues de María había aprendido a contemplar a Jesús y a llevarlo a los demás por medio de sus predicaciones.